Internacional de San Felipe. Bien, quiero invitar a un hombre muy especial y darle gracias a los compañeros del capítulo internacional que también están aquí conectados. Tenemos creo que cuatro. A don su presidente también, eso no fue el nombre, para que lo tengo, Darío Pinus. Perdonen la pronunciación. Quiero invitar a don Alcir Escobar, perdón, él es casado, tiene dos hijos, 4 años, 6 meses de estar en esta linda estrategia. Él es salvadoreño, tiene 10 años de vivir en Honduras y pertenece al capítulo internacional de San Felipe. Y lo recibimos con un fuerte aplauso, don Alcir. Bienvenido. Cuéntenos. Hola, buenas noches. Es un gusto estar en Costa Rica y Honduras al mismo tiempo, ¿verdad? Esta de la tecnología nos permite tener esa posibilidad. Hace quizás al inicio de año yo le pedí al Señor, les cuento esto rapidito antes de empezar con mi testimonio, que me permitiera viajar para este año, tanto para servirle como también viajar, porque mi trabajo es bastante pesado y no tengo tiempo para hacerlo. Y sí me respondió, desde enero estoy viajando, bueno, estuve viajando hasta marzo casi que 2 veces por mes al interior del país por trabajo. Y ahora pues Dios me manda a dar testimonio a otro país y eso es bonito comentárselo, ¿verdad? Porque veo la mano de Dios respondiendo mis peticiones. Como dijo don Álvaro, pues sí, soy salvadoreño. Nací en Cojutepec, que se llama el pueblo en El Salvador, está en el área central del país. Nací en medio de la guerra de El Salvador. El Salvador en los años 80, la guerra estaba en su parte bastante álgida. Nací en eso, en el año 82, el conflicto empezaba a ponerse un poco más duro. Esa situación hace que mi mamá, ella trabajaba para una de las empresas más grandes de zapatería de El Salvador, todavía existe Haddock, y pues ella con su esfuerzo eh, logró obtener una casa, un crédito para una casa, y nos trasladamos desde Cojutepeque hasta San Salvador. Una mujer ilusionada con una casa nueva para su familia. Llegamos a un lugar que solo estaba la casa, un par de vecinos, porque era una colonia, le llamamos nosotros acá, nueva. No habían muchos vecinos, de hecho no habían muros o cercos, por decirlo así, entre las casas para dividir los espacios, sino que uno pues vivía y podía ver lo que pasaba en la otra casa, lo que pasaba con el vecino de enfrente, de la par, etcétera. Pues mi mamá con mucho esfuerzo logró cerrar nuestra casa y desde los 5, 4 años mi mamá y a mi hermano y a mí nos dejaba solos porque ella se iba a trabajar. Eh, eh, yo no recuerdo mucho, pero ella me cuenta, quedábamos solo todo el día y ella dejaba amarrado en nuestra ropa, en los pantalones o en los shorts o calzonetas, la comida, algún pancito con algo, con frijoles, con queso, no sé. Y mi mamá cuenta ahora, dice, me da tristeza regresar a las 8 o 9 de la noche del trabajo y encontrarlos dormidos en el piso y que ni tan siquiera habíamos tocado la comida. Pues éramos niños, no teníamos ni noción del tiempo, creo, ni idea de que lo que teníamos era comida, no sé. Eh, Vivíamos así porque mi papá, desde que conoció a mi mamá, él tenía problemas con drogas, con alcohol. Se desaparecía por tiempos o vivía con nosotros y llegaba de repente solo los fines de semana cuando él ya estaba intoxicado o algo por el estilo de alcohol para pasar sus borracheras en la casa. Em, pues crecimos así. La vida no fue tan bonita en mi niñez porque pues nunca vi más que mi mamá trabajar incansablemente. Trabajaba en fábrica, o sea, ella no, de hecho se llevaba a la casa el trabajo. Antes las empresas eran
tan confiadas, por así decirlo, que le daban a ella los zapatos en unas bolsas, yo recuerdo grandísimas, mi mamá las llevaba en el bus y en la noche ella costuraba zapatos y se los llevaba para ir a armarlos a la fábrica, para poder ganar más dinero. Entonces, fue difícil porque mi mamá nunca, no teníamos mucho tiempo para tener no recuerdo un cumpleaños, no recuerdo una fiesta, no recuerdo nada de eso, porque no lo tenía. Eh, Ahí cuando yo tenía 7 años, pues nace mi segundo hermano, el tercero de 4, y pues mi papá, al parecer, al tener a un hijo, en ese momento, yo lo digo ahora sin ningún dolor y sin ningún problema, digo, un hijo deseado, porque los dos primeros, yo soy el mayor, creo que no estaban en los planes de él, ¿verdad? O sea, ni de papá ni de mamá era la idea de tener hijos. Pero se ve un cambio en mi papá porque empieza a preocuparse por este niño que estaba naciendo y querer tener una nueva faceta de responsabilidad. Ahí sí empiezo a recordar que mi papá ya no tomaba, mi mamá trabajaba de domingo a domingo, entonces los domingos que mi papá descansaba los pasaba con nosotros, entonces el domingo era ir al mercado con él a comprar verduras, pollo o algo que él nos cocinaba especial ese día y nos compraba cosas en particular. Pero eso duró poco porque quizás fue un año donde mi hermano eh, cumple también, cumple un año, a él le celebran el cumpleaños, es la única fiesta que recuerdo así formalmente. Y pues había una bonanza, digámoslo así, en mi casa. Había una cierta eh, estabilidad porque mi papá se había tranquilizado con sus vicios y todo lo demás. Pero pues creo yo que un hombre sin Dios le dura muy poco ese tiempo, ¿verdad? Ahora yo lo comprendo. Esos momentos de querer formalizarse o querer hacer las cosas bien, sin Dios es imposible hacerlo. Em, Nace mi cuarto hermano, mi tercer hermano, el cuarto de nosotros. Y pues a los 2 años de haber nacido mi hermano, mi papá un día eh, era típico ver o escuchar peleas, verlo llegar borracho, verlo llegar alterado, verlo llegar alucinando porque comentaba que veía gente en la casa o que me decía, mira, ahí está ese man detrás de X lugar y me está viendo, etcétera, pero creo yo que era el mismo alcohol y las drogas que él le turbaba su mente. Tenía muchos tíos porque el fin de semana llegaban un montón de borrachos a mi casa a dormir después de las pachangas que ellos hacían. Y todos los tíos que llegaban, los borrachos, a ofrecerme a mí regalos, a ofrecerme cosas que como niño uno se ilusionaba, ¿no? Porque les prometían cielo y tierra. Eh, pero en la última vez que yo vi a mi papá en mi casa, solo recuerdo estar golpeando a mi mamá, la tenía en una silla como un arco, eh, solo mi mamá estaba exactamente como una especie de U al revés, el cuerpo sobre la silla, porque mi papá le estaba golpeando. Y nosotros como hijos, pues asustados, no sabíamos qué hacer. Con mi hermano agarramos unas piedras, queríamos hacer algo, pero no podíamos, el temor era muy grande. Y ese día él decidió irse. Llegó la policía, llegó mucha gente, pero desde ese día él nunca más volvió a mi casa. Yo tenía 13 años en ese momento. Y mi mamá, para buscar un poco de paliar la situación, durante el 1989, mi papá en El Salvador se da un suceso en la guerra que se llama la ofensiva final, que la guerrilla baja de las montañas y llega a tomarse la ciudad y a hacer ataques a los cuarteles, hacer ataques, a tomarse ciudades, parte de la ciudad y colonias completas. Y papá en ese momento, para saber cómo estaba su mamá, bueno, su abuela en realidad, se fue a buscar y él recibió un balazo en el intestino, en la parte trasera. Y pues pasó así convaleciente y mi papá defecaba
por el estómago. Él no podía defecar normalmente, sino que hacía eso. Y mi mamá tenía que hacerle unas bolsas para que él se pegara con gasas y con pegamento ese quirúrgico para andar él para arriba y para abajo en la calle. Y era horrible porque olía mal, incomodaba, pero esa situación aún a él tampoco lo hizo cambiar. Eh, Les cuento esto porque cuando mi papá se va, lo que hace mi mamá es irnos, no a entregar, pero sí a encomendar con una iglesia cercana. En esa iglesia habían ayudado a mi papá y mi mamá durante el tiempo que él estuvo enfermo. Nos dieron donde vivir y mi mamá era la que limpiaba la iglesia y hacía todos los preparativos para cada culto. Entonces, mi mamá nos encomienda con este pastor y dice, mire, aquí están mis hijos. Gracias a Dios, en ese momento la iglesia la estaban construyendo. Entonces, luego de la escuela, yo me iba a la iglesia a hacer mezcla, a poner ladrillos, a jalar materiales de construcción. Y ahí se nos iba el día con mi hermano. Y en esa iglesia yo empecé a involucrarme de lleno. Eh, Como niño, pues, tuve siempre la facilidad de aprender, la facilidad tuve una inteligencia, una persona con una inteligencia promedio quizás, un poquito más, pero siempre tuve la oportunidad de aprender y que lo que yo hiciera siempre fuera lo mejor. Em, entonces en la iglesia me dieron esas cualidades, me empezaron a involucrar en muchos programas de alfabetismo, en programas de prejóvenes, en programas de todo tipo. Y yo estaba en la iglesia. La iglesia tenía un lema y que decía santidad a Jehová. Y la iglesia hablaba de que si usted pecaba hoy, el día de mañana, usted, o el momento que el Señor regresara, usted no iba al cielo. Entonces esa situación a mí empezó a dar cierto temor y esa situación se mezcló con una ansiedad o depresión que yo tenía por la situación de mi papá. Entonces, a los 13 años, sin yo saberlo, tengo una depresión profunda. Solamente pasaba llorando en mi casa y no entendía por qué. No comía, no tomaba agua, no dormía. La única situación que me daba tranquilidad de irme donde mi abuela y al final de cuentas de tanto estar viajando, porque por ejemplo, imagínense un niño de 13 años tomar un bus en Costa Rica. Yo recuerdo cuando estuve allá, pues no había problema. Hasta las 11 de la noche hay buses y están iluminados, muy bonitos, ¿verdad? Pero aquí no, aquí era meterse a un bus a las 7 de la noche, llegar al centro de la ciudad, caminar entre toda esa soledad en medio de negocios, de los negocios informales. Y esa ruta yo me la hacía los días que a mí me daba ansiedad para ir donde mi abuela. Y llegar, a veces tomar el último bus que permitía llegar donde ellos vivían, que era una montaña, que a veces uno tenía que bajarse porque no subían las cuestas de la montaña y uno tenía que empezar a caminar en la oscuridad. Y un niño de 13 años haciendo eso porque no se sentía bien emocionalmente. Dejé la escuela, no podía concentrarme, no podía hacer nada. Mi mamá se resintió mucho con esa situación. Desgraciadamente ella no entendía, aparte de la situación que había generado el problema con mi papá, ahora el tener a un hijo con depresión, aunque tampoco ella lo sabía, ni se entendía lo que esa situación estaba pasando, creo para ella era mucho más complicado. Crezco con mis abuelos en la iglesia muy bien. Me involucré también en la iglesia donde estaba con mis abuelos. Me mandaron a los 15 años a Guatemala a un campamento solito, a que yo me fuera a capacitar para trabajar con los jóvenes de regreso. Pero durante todo ese tiempo, aún sirviendo a Dios y todo lo demás, yo siempre seguía con mis miedos de no poder dormir en la casa de mi mamá, de no poder permanecer mucho tiempo porque tenía miedo de que desapareciera la gente y que yo me iba a quedar porque no pasaba nada con la cuestión de la iglesia.
Entonces, esa situación siempre fue, no tuve que aprender, pero viví con eso mucho tiempo. Destacaba en mis estudios, destacaba en las actividades que me metía, pero en mí no había paz, no había situación que me diera tranquilidad. Eh, a los 18 años me graduó, al día siguiente de graduarme me dice mi abuela, mira, es típico de las abuelas en estas zonas. Y dice, mira, hasta aquí te pude ayudar, de aquí en adelante tenés que ver vos cómo salís adelante. Y pues un par de semanas o un par de días después yo ya estaba trabajando como auxiliar contable en una empresa. Y empezamos a vivir, a sobrevivir, a que todos mis gastos eran míos, que mi comida, que mi ropa, todo lo demás, que fue una muy buena práctica porque algo que había aprendido de mi abuelo me había enseñado a trabajar también desde los 15, 14, 15 años, haciendo artesanías, entonces era parte de, aunque no recibí una paga, pero no me hacía mucho problema el trabajo porque había aprendido a trabajar desde muy pequeño. Eh, Perdón. Entonces empecé a trabajar un par de años después de como 5 años después de trabajar, empezar mi trabajo, yo ya logro tener un trabajo formalmente bueno. Mi jefe era una persona astuta en los negocios, una persona que se le multiplicaban los negocios horriblemente. Cerraba a diario eh, negocios de miles de dólares. Y yo pasé a ser parte de su equipo de confianza, o si no era el de mayor confianza. Eh, pues eso me permite a mí empezar a trabajar y a viajar. Por esa razón conozco Honduras, porque trabajábamos dando servicios de contabilidad para una empresa de telefonía que se llamaba Digicel. Eh, él, yo estaba soltero, éramos amigos porque él iba a la iglesia, eh, y entonces me decía por días en la semana, al decir, mira, mañana fíjate que tenemos una reunión en Guatemala, ¿crees que puedes ir conmigo? Yo no tenía esposa, no tenía responsabilidad, entonces sí, me vamos, tranquilo. Eh, lo mismo fue cuando pasó con Honduras. Me fíjate que el sábado tengo que ir a Honduras. Yo empecé solo acompañándolo en teoría, ¿verdad? Aunque trabajábamos juntos, pero él me vendía la idea de que solo era porque él no le gustaba manejar mucho tiempo solo. Pero esa situación, como siempre aprendí a no preguntar mucho, pues siempre hacía los viajes, pero en el camino él ya empezaba a delegar más responsabilidad. Entonces me decía, mira, vamos a viajar a este lado y ahora vos sos el encargado de este proyecto, ahora vos sos el encargado de esta otra cosa. Entonces yo empecé a conocer todos los países. Estuve viviendo hasta en Panamá un tiempito porque el negocio, como les digo, era tan bueno que trabajamos en eso. Trabajamos en todos los países. Eh, y pues eso a mí me empezó a dar ciertas ínfulas de grandeza, de que no necesitaba mucho de las personas, ¿verdad? Eh, Tenía casa, tenía viáticos, tenía salario, tenía transporte, tenía todo. Mm, yo sí, de hecho me endeudé porque en realidad gastaba dinero mucho en cosas que no valían la pena. Mujeres, nunca fui un alcohólico, pero sí tenía que invitar a los que tomaban o a las muchachas que salían con nosotros, etcétera. Entonces yo me metí en ese rollo de querer aparentar o llegar a un estatus que no era el mío, ¿verdad? Porque pues todos los días era reunión con los directivos de la empresa o los socios de los amigos de la empresa, etcétera. Entonces ellos eran de otro nivel social, pues y yo iba ahí porque yo era el representante que estaba para mi jefe. Eh, esa situación empezó a crear muchas situaciones complicadas porque yo empecé a conocer personas, muchachas, que a mí no me importaba tener una relación de un momento o de un par de días. Aún mis amigos mismos
me decían que cómo era posible que yo hacía eso, pues de que salía con una mujer un día y el siguiente día no tenía nada que ver con ella, ni tan siquiera saludaba. Entonces, esa situación empezó a crear en mí, activar en mí una área de adulterio que mi papá había practicado y yo no entendía que por qué yo era tan, ¿cómo se llama?, dado para ese tipo de cosas. Eh, ese vicio, eh, que creo yo que es más difícil eh, que otro, pues porque ya ahí uno mezcla sentimientos y mezcla personas y daña a más personas, no solamente uno mismo, se fue impregnando en mi vida. Tanto así que cuando yo conozco a mi actual esposa ahora, pues yo no pude parar con eso. En el 2009 yo conozco a Cintia, mi esposa, trabajo por temas de trabajo aquí en Honduras y pues me vengo para acá, nos casamos y todo, pero yo no dejaba de realizar estas prácticas. Eh, es así que en un par de años después de casados, ella revisa mi celular y se da cuenta de que había una muchacha texteándome, comentándome que yo ya era papá, y que nos daba me daba esa noticia de una situación que que yo sabía que había pasado algo con esta persona, pero nunca pensé que mi esposa se iba a dar cuenta. Entonces en ese momento yo tenía ya un par de meses y había ido a la primera reunión de fraternidad y se los cuento al revés porque quería comentarles lo importante que fue para mi fraternidad. En enero de ese año eh, me contacta una persona, un ex cliente de la empresa que trabajaba y me dice, Alcir, dice que lo quiero invitar a desayunar. Y cuando él me dice eso, bueno, yo evitaba pasar en mi casa. Yo evitaba, si podía salir a las 5 de la mañana y regresar a las 9 de la noche, era lo mejor, porque no me gustaba estar en mi casa. Entonces, cuando él me dice que era a las 7 de la mañana y era en un hotel, entonces, pues yo con mi jefe habíamos ido a desayunar varias veces a ese hotel y yo dije, bueno, me recuerdo del desayuno buffet y ahí es bueno, es rico. Entonces, bueno, voy a ir pues para irme a dar un desayuno de hotel que tenía rato de no ir porque ya tenía rato de tampoco también de estar de haber dejado de trabajar con la empresa. Entonces, mi sorpresa es que llego a esa reunión, había alrededor de 70 hombres en esa reunión, en un salón grande, y cuando empezó a hablar la persona que estaba dando testimonio, él dijo, yo no soy pastor, yo no soy profeta, no soy sacerdote, no soy nada, pero vengo a hablarle de Jesús y empezó a dar su testimonio. Pues yo le escuché, recuerdo que era de Guatemala, y pues me dijeron, me dice mi amigo que me invitó, ¿cómo te pareció? No, muy bien, gracias, vamos a estar pendientes. Nunca jamás regresé. Meses después, este señor me vuelve a contactar para que le venda un producto y me vuelve a invitar. Y pues bueno, yo quizás por el tema de que quería mantener el negocio, pues acepté y me invitó a esa reunión. Y yo empecé a ir a frecuentar las reuniones de oración, a frecuentar las reuniones de trabajo. Ellos tenían una práctica importante que se llama la escuelita, que es una especie de ensayo de las reuniones. Y yo empecé a involucrar. Empecé a involucrarme, pero en ese momento igual yo no dejaba de participar en mi vida que no era legal o no era bien vista ante Dios. Y pues en diciembre, este muchacho me dice, Alcir me dice, yo quiero invitarlo a una cena. Yo con mi esposa estábamos destruidos totalmente. Y cuando él me dijo, lo quiero invitar, y me dice que es la cena navideña en mi empresa, cuando él me dijo eso,
Yo pues rápidamente acepté porque si era la de la empresa, yo recuerdo cuáles eran las muchachas que trabajaban con él y dije yo, bueno, una fiesta más y otro día para llegar tarde a mi casa, entonces acepto. Ese día llego, otro salón en ese mismo hotel, alrededor de 400 personas, y empecé a escuchar un testimonio de una pareja que empezaron a contar de su vida como que estuvieran contando un chiste, estuvieran contando una situación cómica. Pero en ese momento, cuando yo empiezo a oír de que la esposa empieza a contar de que el Señor le había sido infiel, cuando el Señor cuenta de que ella le lo maltrataba, etcétera, yo empiezo a llorar, pasé llorando prácticamente toda la reunión. Yo no entendía por qué, sí sabía por qué, pero empecé a llorar toda la reunión, no aguanté mucho y me tuve que retirar, porque yo no, en mi casa no existía eso, no estaba pasando eso, y era lo que yo más deseaba. Em, entonces pasa esa situación y yo empiezo a involucrarme, pero yo creo que cuando Dios quiere tratar con la vida de cada uno de las personas que entran a la fraternidad, él va a empezar a develar y va a empezar a sacar lo que no nos sirve, ¿no? Entonces saca esa situación que les comenté con esta muchacha que me dice que yo ya era papá, que era una falsa noticia, ¿verdad? Pero mi esposa lo tomó a pecho y me corrió en mi casa. Estuve 3 meses fuera de mi casa, eh, viviendo en una carpintería de un amigo, comiendo aserrín día y noche, con una sarna en mi piel horrible. eh, Complicado, una situación complicadísima. Eh, pero como en fraternidad siempre hay hombres sabios, yo no dejé de ir a fraternidad porque fue lo primero que me dijeron, mire, en esta situación, si usted se aleja, le va a ir peor. Entonces yo les pregunté qué tenía que hacer y un día me acerqué donde uno de ellos y le dije, mire, pasa esto y esto. Y me dice, ya le pidió perdón a su esposa. Y yo, no le he pedido perdón. Y me dice, no, tiene que hacer eso para que esto funcione. Porque usted puede venir aquí todos los días, pero si no arregla la situación, no va a pasar nada en su vida. Y bueno, ella no me contestaba los teléfonos, no me contestaba mensajes, no me contestaba nada. Entonces ese día me dijo, vamos a orar, llamaba a otro fraterno, vamos a orar por el CIR para que Dios empiece a hacer la obra. Y milagrosamente, mi esposa ese día me contestó el teléfono. Después de 3 meses me contesta el teléfono y le digo yo, fíjate que necesito platicar con vos y la cité a un lugar y me dijo, sí, no hay problema, vamos a hablar, le pedí perdón, no me dijo sí ni no, pero yo pedí perdón. Yo estaba con un fraterno que era cliente mío y él me dice, al decir, mire, me dice, yo soy saelista de parejas. El 14 de febrero tenemos nuestro sael de parejas y quiero invitarlo a usted, a su esposa. Y yo, no, está loco, Leo, no, yo le acabo de contar que no me quiere ni hablar, ni no me quiere ver. Le pedí perdón y no me dijo nada. Entonces no, me dijo, espérese, yo iba a hablar con ella. Y él habló con mi esposa y nos fuimos a pareces a él, sin ninguna, solamente con el compromiso de ella con el amigo y el mío, no entre nosotros, no que con él. Pues lo interesante de ese Sael es que fuimos, mi esposa ese día fue liberada de muchas cosas porque Dios trató con su corazón, no solamente por el problema que llevaba, sino que Dios, Dios, Dios tocó su corazón por muchas cosas que ella había sufrido tiempo antes. Eh, Ese día pasó algo importante para mi vida también, porque como hombres nos separan del grupo, de las mujeres. Y nos dice el fraterno que está manejando la reunión, dice, bueno, miren, vamos a poner de rodillas, cierren todos sus ojos, aquí nadie puede abrir los ojos porque vamos a hacer una oración de batalla, de guerra espiritual.
y vamos a romper toda atadura de adulterio. Yo recuerdo bien haber cerrado mis ojos, haber pasado de rodillas todo el tiempo que pasó la oración, y les comento que sin ningún esfuerzo, sin ninguna forma, sin ninguna cuestión de cómo yo buscar, Dios terminó esa atadura de adulterio. Porque antes yo no podía ver una mujer y tratar de insinuar y hacer cualquier cosa para llamar su atención. Desde ese momento para acá, nunca jamás volvió a pasar esa situación en mi vida. Porque ese día Dios rompió eso. Y, y a ustedes, si no han ido a un salón de parejas, si no han asistido y si existe en Costa Rica, yo los invito a que lo hagan. Es una experiencia fantástica. Así las cosas van mejorando en mi familia. No, ese mismo domingo yo regreso a mi casa sin ropa, solo regresé yo porque mis cosas estaban en otro lugar. Ese día regreso a mi casa feliz con mi esposa, empezar una nueva etapa. Meses después, yo tenía alrededor de 2, 3 meses quizás de haber estado orando al Señor para un trabajo, y con mi suegra nos habíamos tomado el tiempo de orar por eso. Y en ese momento llega una amiga y me dice: Alcir, tenemos un trabajo para usted con una empresa multinacional de telefonía con la que laboro actualmente, perdón. Y me dice mi amiga, solamente que el trabajo, me dice, es en Tegucigalpa. Nosotros vivíamos en San Pedro Sula. Y le digo yo, bueno, le digo, no sé, déjeme pensarlo. Y hablo con mi esposa, fíjate que dicen esto. Y para terminar de complicar la cosa, por así decirlo, me dice, pero en 15 días tenés que estar aquí. O la próxima semana, lo más pronto posible. Entonces vuelvo, hablo a los fraternos, porque eso yo le había estado pidiendo a Dios en las papeletas que nosotros llenamos normalmente, un trabajo. Solamente que yo no le había dicho dónde ni cómo, solamente un trabajo. Pero Dios me manda a otra ciudad y le digo a los fraternos, me tengo que ir para otra ciudad. Y fíjese, le digo a uno de los fraternos que es pastor, que está en el grupo, mire, pero me voy a ir yo 6 meses antes, y entre 6 meses mi esposa se va a ir. Y me dice, no, Alcir, ya sabemos de dónde Dios lo ha sacado y no queremos que algo vuelva a nacer o algo vuelva a pasar. Así que si no se va con su familia, mejor no tome el trabajo. Y bueno, le hablo con mi esposa en la madrugada un día, mira, tenemos que irnos todos. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé. Y empezamos a buscar casa, empezamos a buscar colegio para mi hijo. No teníamos ni un 5, se los voy a decir así, no teníamos ni un 5, nada de dinero. Y empezamos a tocar puertas, y la familia de ella, una tía dijo, bueno, tomen esto, les vamos a aportar con esto. Otra situación que salió con un crédito, tomen, aquí está el crédito, lo empiezan a pagar. Mi suegra también hizo un aporte. La cuestión es que de la nada teníamos ya el dinero que necesitábamos y nos trasladamos para Tegucigalpa. Nos venimos para acá. Aquí ha sido fantástico porque mi esposa, a pesar de que desde adolescente ella participaba en una iglesia, ella se había alejado, y aquí Dios le empezó a usar en el ministerio con los niños, en el ministerio de cantando en la iglesia, en el ministerio de las finanzas también, porque maneja las finanzas de la iglesia. Yo también involucré aquí en Tegucigalpa con el capítulo San Felipe, que como escucharon lo fundamos, y empecé a conocer a los fraternos de Tegucigalpa, y Dios ha mantenido mi familia, mi economía y todas mis áreas bien. El niño que tenía depresión a los 13 años, esa depresión se le volvió a activar hace 2 años y medio por haber generado otra vez miedo, y me toca ir otra vez donde la psiquiatra, y la psiquiatra me vuelve a medicar y me vuelve a poner medicinas para dormir y medicinas para bajar mi ansiedad.
empiezo yo a pedirle a Dios en las papeletas, aún yendo a fraternidad, estaba medicado. Salíamos a orar los sábados, yo iba drogado prácticamente porque esas pastillas lo que hacen a uno es dormirlo, ¿verdad? Por completo. Íbamos a orar los sábados y yo iba, así les digo, y aquí están unos fraternos que esas reuniones me acompañaban y yo me dormía a veces en la oración porque las pastillas me permitían eso, pero siempre mi oración era que Dios me liberara de eso. Tiempo después yo dejé de tomar esos medicamentos de la nada, sin ninguna necesidad. Voy donde la doctora y le digo, doctora, fíjese que yo dejé de tomar los medicamentos hace tanto tiempo. Y ella me dijo, ok, Alcir, lo veo muy bien, creo que no es necesario que siga tomando los medicamentos. Cuando me habían dicho que tenía que tomarlos de por vida porque eran unos medicamentos que me generan un fluido cerebral que yo tenía dificultades para segregar. Entonces, fue un milagro que Dios hizo conmigo, el anularme ese tema de las pastillas. En mi trabajo, desde el primer día ha sido una situación bien complicada, pero es una batalla día y que aprendí en fraternidad que todos los días es una batalla, ¿verdad? No es que un día uno se siente en una nube y vuela para siempre ahí, ¿no? Todos los días tenemos algo por qué luchar. Y mi trabajo desde el primer día ha sido una situación bien complicada, hasta el día de hoy. Pues tenía una jefa que, que era bastante difícil y pues yo empecé a orar con un fraterno, Carlos Pérez está aquí. Él me dijo, decir, ayunemos, vamos a ayunar un día a la semana y empezamos a ayunar y a orar. Y bueno, pudimos superar la situación. Esta persona se fue. Ahora los problemas, como les digo, son iguales, pero cada vez que hay una situación de dificultad en ese sentido, ya sé la receta, orar y ayunar, que es lo que me ha ayudado a mí a salir adelante. Quiero contar que para este inicio de la pandemia, en marzo, que nos encerraron acá, que fue el 15 de marzo, pues yo venía de un viaje de una ciudad, como les comenté, Dios me había permitido empezar a viajar y nos encierran y nos empiezan a decir en el trabajo que probablemente van a suspender a las personas que están trabajando, es decir, decirles que siguen siendo empleados, pero no van a recibir salario. Eso es una suspensión laboral. Y en abril me dicen en la empresa, Alcir, fíjate que, bueno, mi jefa estaba embarazada y me dicen, Alcir, nos llamaron de Guatemala, que es donde está la casa matriz nuestra, ya que Angie, se llama mi jefa, va para maternidad, vos podás cubrir el tiempo que ella va a estar en esa etapa de incapacidad. Esto para mí fue una noticia exageradamente buena porque primero estábamos hablando de que nos iban a suspender los contratos. Segundo, me dicen, vas a ganar tu salario como que estuvieras vendiendo. O sea, la comisión de mi salario, mi salario, la comisión me la pagaron durante este tiempo que hemos estado en cuarentena. Es decir, el Señor cuidó de mi familia, de mis finanzas, su enfermedad. Mi esposa también estuvo enferma de la garganta, con fiebre. Eh, mis, mi hermano en El Salvador, él trabaja con migración, él estuvo en muchos albergues viendo gente que venía del exterior y que probablemente tenía COVID. Eh, Él le hicieron su examen, oramos para eso, para que saliera negativo. Aquí está mi fraterno Carlos Pérez con su permiso, les cuento, su familia también
los sometieron a exámenes y salieron negativos, exámenes de COVID. El capítulo, en estos más de 100 días de oración, hemos visto milagros tras milagros. Estamos tristes también porque hemos empezado a ver personas enfermas. Hemos empezado a ver personas que han muerto cercanos de nosotros. Con tristeza hemos estado recibiendo estas noticias. Pero Dios todos los días a las 6 de la tarde nos conecta y nos dice, es hora de orar. Es hora de que empecemos a interceder por Honduras y por nuestra fraternidad en general, nuestra familia en general. Yo creo que eso para nosotros, yo digo, ¿qué hubiera pasado? Hola, perdón, no sé qué habrá pasado. Y yo me pregunto ahora, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos estado agarrados de Dios, sucumbido ante las circunstancias? Yo creo que ustedes también, como fraternos, han estado en paz, han estado en tranquilidad, porque tienen ese Dios que yo tengo, ese Dios que yo recibí hace mucho tiempo. Y creo yo que Dios preparó esta reunión para transmitir ese mensaje de que reuniéndonos como hermanos, como fraternos, vamos a sobrellevar esta situación. Y eso es lo que la fraternidad ha generado en mí, la esperanza, la incertidumbre existe, el futuro incierto existe, pero Dios no permite que sucumbamos ante esa incertidumbre, hacia ese miedo. Aquí en Honduras cada día la situación se vuelve más compleja, según las noticias, según como le digo, tenemos hasta gente cercana que ha fallecido. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha permitido reunirnos, que nos ha permitido compartir de lo que ha estado pasando. Nuestro tiene más de 20 reuniones. Hemos visto milagros de gente que nos empezó a visitar al capítulo y contarnos que su esposa, hubo un caso, nos dice, yo no soy, es miembro de nuestro capítulo, pero dijo, quiero dar testimonio. Mi esposa se fue a hacer los exámenes y le salieron mucho mejor de como estaba antes y que el doctor estaba sorprendido. Pero eso solamente se logra con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno de nosotros podemos transmitir, debemos de transmitir a los demás fraternos y amigos, a nuestras familias. Yo no vengo a presentarme como un ser perfecto, porque tengo todavía problemas. Como todos, tenemos problemas en nuestro hogar, tenemos problemas en nuestro trabajo. La vida no es fácil, no es sencilla, pero hemos aprendido a sobrellevarla gracias al poder de Dios. Así que yo quiero invitarles hasta ahora, si a cada uno de ustedes, para que cierren sus ojos, yo quiero hacer una oración para que Dios, los que no lo han recibido, los que sí han recibido a Dios y quieren tener un reencuentro, pues puedan repetir después de mí y podamos pues encaminarnos en este sendero que es el que Dios nos quiere llevar para darnos vida y vida en abundancia. No solo después de muertos, sino que también aquí en la tierra, darnos todo lo que nosotros como sus hijos nos merecemos. Así que yo quiero que cierren sus ojos y repitan después de mí la siguiente oración. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Vengo arrepentido a pedirte perdón, a pedirte que entres en mi corazón y tomes el centro de mi vida. Que tu Espíritu Santo llene mi ser y que yo pueda ser tu hijo desde este día. En tu nombre,
he orado. Amén y amén. Así que este es mi testimonio para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy agradecido. Muy bien, gracias, don Alcir Enrique. Ahora ora por nuestras peticiones, por favor. Ok. Vamos a pedirle a cada uno de los compañeros que están conectados, que si tienen esas peticiones que ustedes tienen, para que ponérselas en el altar a nuestro Padre Celestial, para que don Alcir ahora ore por cada uno de nosotros, por cada situación que estamos viviendo, y también, especialmente, por esta situación que vivimos a nivel del mundo, este COVID-19, para que Dios nos cubra con su sangre preciosa. Eh, Rescatar cosas acá rápidamente. Un hombre que de niño fue muy marcado, todo lo que vivió en su niñez, ahí nos lo comentó, vino el perdón, ese perdón ante su esposa, después de un seminario, y ver que Dios a pesar de la depresión y de todo que volvió a vivir, Dios lo llevó a lugares de excelencia. Qué bueno todo lo que Dios Amén. está haciendo en su vida, don Alcir. La verdad que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y don Alcir, vamos a pedirte que ore por cada situación. Cada uno de nosotros tenemos situaciones y Dios conoce, pero a veces las ponemos en el altar para que Amén. usted ore por cada uno de nosotros. De acuerdo. Yo sábado a sábado nos digo en la reunión, tal vez no lo hemos anotado, pero sí lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Es momento para que lo tengamos presente para pedirle a Dios. Así que yo quiero orar y vamos a orar esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, Señor, para pedirte, rogarte, Señor Jesús, por cada uno de estos hombres que están reunidos a esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Padre, por las peticiones que tenga en su corazón, en su mente, Rafael Rojas, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, sanar cualquier enfermedad, cualquier situación que él necesite ayuda, Señor. Padre, Gravin Fernández, en el nombre de Jesús, reciba sanidad, prosperidad, cualquier situación que necesite oración. Padre, bendícelo, guárdalo, Señor. Don Álvaro también, Padre. Tú conoces su corazón, su mente, Señor. Bendice su vida y cuida, Padre, cada una de sus áreas, en todo sentido, finanzas, Señor, salud, familia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, pido por don John, Señor, que lo guarde, Señor, bendiga su vida, protejas, prosperes, bendiga cada una de su familia y todo lo que él tenga en su corazón y en su mente. Don Jairo, bendícelo, Padre, guárdalo. Henry Moya, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, guarda su vida, protégelo, Padre, en cualquier lugar que esté y en cualquier lugar que él emprenda, Padre, cualquier negocio, trabajo, Señor, que él ponga en tus manos, Padre. Lohan Ramírez también, Padre, pido por él, guárdalo, bendícelo, Señor. Por don Edwin, bendice su vida, bendice su familia, Padre, toma su petición que él presenta ante ti, guarda, Padre, cada uno de sus inquietudes en su corazón, en su mente, Padre. Darío Valverde, Señor, en nombre de Jesús, protégelo, guárdalo, bendice su vida. Sterling Segura, Padre, también te pido por él, guárdalo. Pablo Siles, bendice, Señor, su vida, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice su finanza. Don Ferreol, Señor, bendícelo, guárdalo, Padre. Alejandro Castro, bendícelo, Señor. José Gámez, Padre, en nombre de Jesús. A don Omar, Señor, bendice, guárdalo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Germán Padilla, Señor, fraterno de nuestro capítulo, también, Padre, bendice su vida, protégelo. Iván Chacón, Señor, guárdalo, bendice. Carlos Pérez, en el nombre de Jesús. Bendiciones especiales para este hombre de Dios, igual a Darío, Señor, que es nuestro presidente, y bendice y guárdalo, Padre, por esta compañía. Don Ulises también, Padre, bendícelo, protégelo, bendícelo, en nombre de Jesús. Padre, pido por las peticiones de cada uno de esos hombres, Señor. Perdón, Señor, me tomo el tiempo de orar por cada uno de ellos, Señor, porque es una bendición estar en este capítulo, Padre, pero sé, Señor, que tú tienes planes especiales para cada uno de ellos. Y yo sé, Señor, que mencionándolos a cada uno, Padre, tú harás la obra y harás que cada una de sus áreas, Señor, sea engrandecida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho esta noche y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas hoy, mañana y siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, que así sea, don Alcir. Amén. De verdad que damos gracias a Dios. Muchas gracias, don Alcir. Y cada uno de los compañeros del capítulo de San Felipe, gracias por estar conectados. De verdad que
una noche extraordinaria. Sabemos que Dios tiene cosas grandes y milagros van a suceder a pesar de Señor. Y damos las gracias a Rabita por el contacto ahí con Alcir. Y de verdad que don Alcir y el capítulo internacional de San Felipe, nos ponemos a sus órdenes también. Y darle gracias a Dios por la vida también de nuestro amigo don Víctor Monge y de muchos que estuvieron conectados y por diferentes motivos salieron del evento, pero gracias por cada uno de los que estuvimos ahí hoy. De verdad que este evento ha llegado a su final. No más sin antes invitarles y motivarles para el próximo lunes, si Dios mediante, 7 de la noche, para que nos acompañen en un evento más de capítulo de Palmar del Centro. Gracias a cada uno de los compañeros de